Buenas, 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 ¿cómo están? Hoy, empezando la sesión número 3 dedicada al miedo, gran tema. Bueno, hemos dicho en sesiones anteriores, para los que no han estado o no han podido estar, sería bueno que revisaran los dos capítulos anteriores, que la causa del sufrimiento humano es el miedo. Es una afirmación tajante. Ustedes pueden comprobar si esto es verdad o no es verdad, simulando que en la sociedad, en la vida personal, en la cultura, no existiera el miedo. Imaginemos por un segundo que el miedo no existe. ¿Cómo sería la cultura humana? Si el miedo no existiera, no habría guerras, porque yo tengo miedo a que me invadan, que me ataquen, y por lo tanto justifico que me tengo que defender. Si no hubiera miedo a ser diferente, yo me atrevería a ser quien soy. No tendría que copiar modelos ni modas, no tendría que adaptarme a lo que los demás quieren que yo sea. Si no tuviera miedo al abandono y a la muerte, qué tranquilo viviría. Si no tuviera miedo a llegar a fin de mes, qué vida más placentera. En fin, ustedes pueden revisar todas, el 100% de las actividades humanas y se van a dar cuenta que está siempre el miedo como causante del sufrimiento, de las expectativas frustradas, de los dolores, de los, en definitiva, el sufrimiento. Así que si Buda decía que la causa del sufrimiento humano era el apego a las cosas, yo diría que antes de eso está el miedo a perder las cosas. Es decir, el miedo es previo a tener apego, porque si no tuviera miedo, no tendría apego. En fin, pero bueno, han pasado 2500 años de Buda y seguimos avanzando y proponiendo cosas, no necesariamente es la verdad, pero sí es materia de conversación, de debate, de tertulia y de revisión interior. A ver cómo el miedo me está afectando a mí, en mi interior, en mi vida cotidiana, en dos ámbitos, en el personal y en el colectivo, en la sociedad en que vivo. Curiosamente, yo hice hoy día planteo la siguiente pregunta. ¿A quién le conviene el miedo? Porque aparentemente el miedo es malo, nadie le gusta sentirlo, todo el mundo lo rehúye. Hay otros que lo justifican diciendo que el miedo es el que te moviliza a hacer cosas, también es cierto, pero sin miedo también podríamos motivarnos a hacer cosas desde la pasión, no desde el miedo, o desde el amor, no desde el miedo. Entonces, este miedo, que ha estado presente desde que el ser humano está en el planeta, inicialmente era un miedo biológico para sobrevivir y luego se transformó en un miedo psicológico. Sobre ese miedo psicológico es el que estamos hablando en estas tres sesiones, en estos tres capítulos dedicados al miedo que hemos hecho. ¿Mm? Entonces, la pregunta, ¿a quién le conviene? ¿Quién saca partido de todo esto? Porque el ser humano es curioso, le saca partido incluso al miedo. ¿Mm? Los regímenes autoritarios viven del miedo, viven del miedo, porque les conviene. Les conviene tenerle miedo a un enemigo externo, porque une a la tropa, une a la población frente a un enemigo potencial. Es decir, hay manipulación del miedo. ¿A quién le conviene el miedo? Entonces, yo me di el trabajo
de, de ver, eh, de analizar este tema. ¿A quién le conviene que tengas miedo de perder el trabajo? Si nadie tuviera miedo de perder el trabajo, ¿cómo un jefe te podría decir, oye, cuida tu trabajo porque hay mucha gente allá afuera esperando, así es que valora lo que tienes? Y uno tendría que agachar la cabeza y continuar en ese trabajo aunque no te guste, por miedo a perder el trabajo. ¿Por qué? Porque hay una amenaza externa. Ah, alguien quiere tu trabajo, alguien quiere ocupar tu puesto. Y si no lo aprovechas tú, malagradecido, entonces vendrá otro. En fin, la salud. ¿A quién le conviene que te tengas que hacer 18.726 exámenes para descartar enfermedades? ¿A quién le conviene los tratamientos que se han demostrado ineficaces y absolutamente ineficaces contra el cáncer? ¿A quién le conviene? ¿Quién gana con esto? O el miedo a una vejez desprotegida. ¿A quién le conviene? Quizás las compañías de seguro, quizás las farmacéuticas, eh, los asilos, en fin, hay un montón de gente interesada en que tengas una vejez desprotegida para erigirse como tus protectores, cobrándote ingentes sumas de dinero. ¿Tienes miedo a perder tus libertades? Esas ya son palabras mayores. Tu libertad de expresión, de asociación, de circulación por tu territorio. ¿Tienes miedo a perder la democracia, por ejemplo? ¿Ah? Esa palabra tan esquiva, democracia, y que muchos, no saben exactamente lo que es porque nunca la han perdido. Y no hay mejor frase en este sentido que las cosas cuando se han perdido es cuando se valoran, ¿no es cierto? Bueno, ¿quiénes se benefician? Aquí hay material de reflexión para horas, horas. ¿Quiénes se benefician? Yo lo agrupé en tres grandes bloques. El poder, el mercado y las religiones. Usted dirá las religiones, pero ¿cómo las religiones? Sí, el temor de Dios genera mucho dinero, ya sea en donaciones, en deuda o en lo que venga, pero moviliza muchísimo dinero. Y si no, pregunten a esos pastores de Miami que andan en Rolls Royce, de color blanco además, para que sea más espiritual, y la cantidad de gente que tiene miedo a ese Dios todopoderoso y por lo tanto se declaran sumisos a esa divinidad. Sea tu voluntad, y ya está, y yo no hago nada, sino que tu voluntad es la que decide de acuerdo a un plan divino, supuesto que tampoco conozco. En fin, por eso menciono las religiones. El poder está claro con los regímenes autoritarios, ¿no es cierto? En que el poder ejercido con aparatos de represión te obligan a tener miedo, un miedo solapado, a no hablar con todo el mundo, a guardar información, a chequear con quién se junta uno y con quién no. Todo esto lo sabe la gente que ha vivido bajo dictadura o en regímenes totalitarios y que sabe que su integridad física peligra, peligra y por lo tanto tiene permanentemente miedo. Bueno, me he dejado para el final el del mercado, porque es lo que vamos a entrar ahora.
porque me he dado el trabajo de cuantificar. Si puede leer esta cifra, yo lo felicito porque a mí me cuesta mucho. Estos son 3.571.410 millones de dólares. Este es el presupuesto de algunos, ya les voy a contar de qué categoría, de algunos de los rubros de la economía que se favorecen por la existencia del miedo. Bueno, lo dramático es que ¿qué haríamos con todo este dinero si no lo gastáramos en el miedo? Les voy a dar una cifra de referencia. Esta cifra que ustedes ven en pantalla equivale, equivale a 148 años, 148 años del presupuesto de toda la Unión Europea. Y he tomado la Unión Europea porque tiene un estándar, un PBI alto. De tal manera que tampoco estoy nivelando por abajo, estoy nivelando por una calidad de vida a la europea. 148 años en que la Unión Europea podría no trabajar ni hacer nada y podría vivir de este dinero que está en pantalla, producto del negocio del miedo. Obviamente, cuando llegara el año 149 y no hubiera estos negocios del miedo, bueno, tendrían un presupuesto anual de esta cantidad de plata. O sea, podrían regalar plata al mundo a partir del año 149, ¿no es cierto? Bueno, si uno divide esta cifra por la cantidad de países y de economías del planeta, los PBIs respectivos, uno tiene que deducir que esta cifra alcanza para 11 años de vida de todo el planeta Tierra. 11 años. O sea, al año 12, ya que se produce esta cantidad de dinero, al año 12 podríamos vivir en un estándar de vida espectacular. Bueno, el miedo favorece a algunos, porque si nos favoreciera a todos, este dinero se repartiría entre todos, pero no es así, sino que nosotros somos aquellos a quienes esa gente nos saca el dinero del bolsillo, amenazándonos con un dedo de que estamos en riesgo de algo, ya sea de enfermedad, de desempleo, de inestabilidad económica, de revuelta popular, de guerra atómica, de lo que venga, de los beneficios nocivos de las zanahorias también. En fin, no falta quienes nos digan que vivimos en riesgo, en situación de riesgo, que el colesterol, que la hipertensión, que la diabetes, etcétera, etcétera. Y lo que no nos advierten al nacer es que la vida es un riesgo. Estar vivo es un riesgo, pero no por eso vamos a tener miedo. Es una aventura, no necesariamente tenemos que tener miedo. De tal manera que hay gente que sabiendo que pertenecen a la industria del miedo, viven y usufructan del miedo de los demás. Vaya a saber si ellos tienen miedo. Veremos. Habría que preguntarle. Bueno, fíjense, eh, ¿se acuerdan de esta lámina de la sesión anterior? Estos son los miedos, podemos volver, pero estos son los miedos donde más se lucra, ¿m? Económicamente. Lo vamos a saltar porque ya lo vimos en la sesión anterior. Y vamos a pasar a esta cifra. La cifra que está abajo, donde dice total, es
la cantidad de dinero que estaba en la lámina anterior, que es una bestialidad. Bueno, revisemos. Fíjense que el gasto militar, por el miedo a que nos ataquen, o a ser invadidos, o a ser dominados y sometidos por otros humanos, es el más alto de todos. Son 2.718, perdón, 2.270.718.000 millones de dólares. Ahí faltan los ceros de los millones. No los puse porque la cifra es bestial. Las farmacéuticas, fíjese, andan en 1.900. Parece poco al lado de lo otro, de lo militar, pero 1.900 millones de dólares anuales es horrible. Los tratamientos de cáncer, solo los tratamientos de cáncer, más allá de las otras enfermedades, 376.000 millones. El narcotráfico, 320.000 millones. ¿Mm? O sea, le anda haciendo la competencia a los sistemas de sanación teórica del cáncer. La pornografía, 60.000 millones de dólares. Las compañías de seguros, 52.000 millones de dólares anuales. Las cirugías plásticas, lo puse en esta cifra porque es el miedo a no ser uno mismo. Uno quiere ser como la modelo y quiere tener Botox, quiere tener Botox, etcétera. Es un miedo espantoso el no querer, el no aceptarse a sí mismo. Las cirugías plásticas van a multiplicarse de aquí al año 2034, se estima que van a llegar a, no, desde 16.000 millones de dólares a 160.000 millones de dólares. Es decir, esto es un negocio, si usted quiere invertir, en auge. O sea, todo el mundo va a querer ser otra persona, un modelo, un referente, en fin. La moda, mm, la moda es otro miedo, miedo a ser diferente, y la moda, curiosamente, intenta homologarnos. Es una paradoja. Para ser diferente hay que ser igual. Es bien raro. Es decir, yo estoy a la moda, igual que todos, este año, y al mismo tiempo me siento diferente. Y al año siguiente vienen unos señores y me dicen, no, tú ya no estás a la moda, tú estás de modé. Así que por favor, invierte en ropa, en maquillaje, en peluquería, en todo, en música, etcétera. El alcohol de los millennials, lo puse aquí porque es una cifra bestial. 23.400 millones de dólares. La publicidad, para que uno compre todos aquellos productos que da miedo no tenerlos porque uno se siente menos que el vecino, porque no tengo el auto que quisiera, porque no vivo en el barrio donde me gustaría vivir, tengo miedo a ser menos, tengo miedo a ser eyectado de la sociedad, a no pertenecer a un grupo social determinado, etcétera. Y fíjense, el tráfico de órganos es superior a la publicidad. Son 1.200 millones de dólares. Bueno, obviamente los rubros que he anotado aquí no son todos. Hay un montón de otros rubros menores, pero que sumando, sumando y sumando, llegamos a cifras siderales. Yo tomé fundamentalmente estos, que son los miedos de los cuales algunas empresas usufructan del miedo
de la población mundial. Bueno, no es menor esto, ¿no? No es menor. Es como para pensárselo, cómo estoy yo alimentando estas industrias o cómo me estoy dejando tentar por los miedos, cuánto sucumbo a la amenaza. Aquí, por ejemplo, no está los sistemas en esta lista, los sistemas de seguridad de las casas, las cámaras de video, los sistemas de alarma, los Very Sure que le lanzan humo a los ladrones para disuadirlos. En fin, no están estos que te atemorizan en tu propia casa, obligándote a poner rejas, obligándote a poner alambres de púa, alarmas, luces de seguridad, etcétera. Con el auto, lo mismo, alarmas, los portonazos, es decir, todo el sistema de inseguridad hace que uno tenga miedo. Y fundamentalmente uno tiene miedo del ser humano. Es la paradoja. Yo creo que somos la única especie que tenemos miedo de nuestra propia especie. No he visto leones asustados con otros leones. De repente tienen sus conflictos, pelean y uno gana y otro pierde y ya está, solucionado. ¿Ah? Pero no andan atemorizados o amenazantes unos con otros. Solo amenazan cuando amerita amenazar. Es decir, cuando hay que proteger la integridad física o psicológica. Hay que amenazar si usted es una persona con riesgo de abuso sexual o si usted está en riesgo de pedofilia. Claro que hay que amenazar y hay que ser fuerte y pedir ayuda, todo eso. Pero bueno, también tenemos claro que nuestros hijos encienden el computador y no sabemos por dónde están navegando. Tenemos miedo al computador de nuestro propio hijo. No sabemos si está metido en una red de pedofilia sin saberlo. Tenemos miedo y tenemos que andar alertas y vigilantes. Ahora, obviamente hay gente descuidada. ¿M? Y a mí me pueden acusar de ser muy temeroso. La verdad es que no lo soy, no lo soy, pero eh, también sé que hay algunas personas desconectadas y que no toman las precauciones realistas en una sociedad donde el miedo domina y campea por las calles, ¿no? Bueno, fíjense, y para terminar, eh, puse en el círculo de la izquierda lo que tiene que ver con los miedos, pero hay otras dos emociones, la tristeza y la ira, que no la hemos tocado hoy día, donde también se usufructa de la emocionalidad humana, no solo del miedo, que es la principal. Para terminar, simplifiquemos esto en estas tres esferas. La ira se canaliza y se comercializa con millones de dólares con el box, el fútbol, series violentas, videojuegos, etcétera, que están basados en la emoción de la ira. ¿M? A veces es una ira por competitividad, por ganar una carrera de autos a medianoche. En fin, usted sabe de lo que estoy hablando. Y otro ámbito en que se explota otra emoción humana, que es la tristeza, está en la música popular, por ejemplo, es una de ellas, donde podemos observar que el 90% de las canciones populares de amor son por amores perdidos, por irreconciliables relaciones,
por qué haría yo sin ti en la vida, etcétera, etcétera. Están apelando a la tristeza y venden con esos sufrimiento terrible que, bueno, que los latinoamericanos además nos especializamos con el bolero y el tango, ¿no? Eh, Venden millones y millones de dólares y la gente se siente identificada. Es decir, alguien me comprende porque tengo miedo a estar solo. Entonces, si escucho una canción de alguien que sufre por penas de amor, uy, ya no soy el único. En fin, el amor frustrado es el que apela a a la emoción de la tristeza con mayor fuerza, y esto lo vemos en el cine y en las series. Millones y millones de dólares que se facturan detrás de la emoción de la tristeza. Bien, esto es un esquema, este gráfico. Ahora, mezcle estos tres ingredientes y conviértalos en un guión de Netflix. Y va a tener una serie exitosa, donde van a estar todos los ingredientes de la emocionalidad humana y eso factura aún más. Está en el top 10 de la facturación. Entonces, cuidemos nuestras emociones, tengámonos cariño, no nos dejemos involucrar en miedos o en iras o en tristezas que nos ofrece el mercado. Compartamos estas emociones con personas que realmente sean capaces de comprender nuestra emocionalidad y tengamos la confianza de compartirlo. No es de dominio público, ¿no? No. En fin, bueno, entonces, hemos hecho, y estoy terminando por hoy, hemos hecho un recorrido por los miedos y en este último capítulo hemos cerrado con el tema de cuánto factura el miedo. ¿Cuánto factura el miedo? Y aquí me estoy pasando láminas de otro tipo, de otras charlas. En fin. Eh, Próximamente veremos en otros capítulos el tema de la naturaleza humana. Por- preguntas, en el camino de las preguntas. Si somos realmente, eh, eh, si somos, por ejemplo, ¿somos naturalmente corruptos o no? La mayor parte de la gente dice que no, que los corruptos son unos cuantos que no han entendido nada de lo que consiste en ser un ser humano. Pero no es tan así. Vamos a entrar a este gran tema, cuánto de virtudes y cuánto de sombras tenemos los seres humanos y cómo son los mecanismos de control, de autocontrol de esta naturaleza y desde ahí ver cómo podemos evolucionar como la especie en que somos, que a veces a mí hasta me da un poco de vergüenza, no sé, no sé ustedes. Bueno, queridos amigos, suscríbanse a este canal, hay más de 46 videos subidos de diferentes temas. Suscríbanse, comenten, pregunten, escríbanme, etcétera, etcétera, porque lo que hay que hacer es avanzar en el camino de las preguntas, porque es lo que diferencia al ser humano de todas las demás especies, la capacidad de preguntar y de preguntarse. Así es que no le entreguemos esa herramienta del preguntar a la inteligencia artificial,
ni a Google, ni a Siri, ni a ningún personaje de esto, que nos da respuestas de todo, supuestamente, y nos va aniquilando la capacidad de preguntarnos. Yo por lo menos no quisiera morirme sin haberme hecho estas preguntas que me hago y muchas que todavía me quedan. ¿Ok? Nos vemos en la próxima. Adiós.